Bueno, continuando con esta tercera parte, nos habíamos quedado en lo que había pasado con la Languedoc y la Languedoil. Bueno, les había comentado que la Languedoc había ganado tal popularidad que pues técnicamente desplazó a la Languedoil y pues esto significó su extinción con el tiempo, ¿no? Eso no fue inmediato. Entonces, la mayoría de las canciones y por eso las estamos escuchando están en Languedoc, ¿sí? Languedoc, para que me entiendan, es como. A ver, bueno, ya les había dicho que es un provenzal, pero no conocemos el provenzal, digamos. Es como un español mezclado con francés. Sí, es como un frañol. Esa es una situación muy rara, ¿sí? Pero es algo así. ¿Listo? Bueno, por otro lado, se dio la poesía de clerecía. Claro, ya, como ya teníamos un estado en que ya había mester de juglaría, ya el conocimiento fue avanzando y la iglesia también decidió crear como su propio arte, ¿no? No solo musical, sino también literario. Entonces, ellos adoptaron este tipo de poesía mucho más avanzada, mucho más culta, con una métrica, con toda la sofisticidad posible. ¿Cuál era la temática? Pues las reflexiones morales, todo lo que pues, la Biblia nos enseña, ¿no? Esto originó el mester de clerecía. ¿Listo? En contraposición con lo que es el mester de juglaría, el mester de clerecía está en latín medieval. O sea, aquí no hay Languedoc, no hay Languedoil. Es latín medieval. O sea, respeten. Claro, era más ornado, más adornado, ¿sí? ¿Y qué resultó? Resultó la poesía culta. La poesía culta, que ya tenía una métrica definida, recordemos lo que de pronto ustedes ya habían visto antes en clases de español con lo que era la métrica de los versos, cuando se hablaba de la rítmica de los versos, cuando estos eran versos alejandrinos, versos en decasílabos, versos decasílabos, bueno, en fin, octosílabos o tal vez octosilábicos. Aquí ya empezó a surgir todo eso. Antes eso no existía, ahora sí. Y noten que ya la cosa avanzó a castellano. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué no puso español? Bueno, resulta que en esa época, como España estaba tan deformada, porque España no era lo que hoy es, ¿sí? España tenía un problema enorme. Resulta que al principio, pues España tenía más o menos como unos 10 tal vez 12 más o menos reyes. Sí, eran hartos. Y cada uno tenía su terruño, ¿sí? Su territorio. Y cada uno gobernaba en lo suyo. Por ejemplo, Aragón, el reino de Aragón, ¿sí? Donde se hablaba el aragonés, de hecho. Era, era aparte, o sea, Aragón, Valencia, eh, esta parte, Galicia. Por eso es que Galicia habla galaico-portugués, porque ellos eran aparte, ¿sí? Zaragoza, todo esto eran reinos aparte. Y entonces, ¿qué pasaba? No se ponían de acuerdo. O sea, cada quien quería gobernar toda la tierra, ¿sí? O sea, es decir, todo lo conocido ahí por ellos. Y entonces, ahí fue cuando llegaron los moros, papá. Y llegaron los musulmanes por el sur, ¿sí? Por África. Llegaron. Y fue tal la situación y como no había alianzas entre los reyes, los moros cogieron eso y a todos les dieron y los atendieron. Y todos esos reyes les tocó irse hacia el norte. Si ustedes consultan más o menos la España del siglo XII, XI, bueno, entre los siglos 8 y 12, más o menos, se van a dar cuenta que los reyes ya se habían quedado relegados por allá al norte con sus tierritas y casi el 80% de España se llamaba el Califato de Córdoba. El Califato. Eso ya era
una institución musulmana, ¿sí? Un gobierno ya como tal musulmán y la verdad, difícil. De hecho, se alcanzó a llamar Imperio Musulmán. Bueno, unos lo reconocen, otros no. Ya después los reyes dijeron, "Ah, bueno, dejemos las diferencias y hagámosle". Y sí, así fue. Se unieron todos los reyes, armaron su estrategia y expulsaron a los moros. Eso fue un proceso de 800 años. No fue una idea de, ay, sí, el lunes lo hacemos. No, todo el proceso duró 800 años. Entonces, los árabes dejaron una riqueza invaluable. La provincia de Córdoba, de hecho, es una exquisitez del arte árabe, ¿sí? Ellos dejaron muchos conocimientos, dejaron el álgebra, ¿sí? Eso es árabe. Dejaron los conocimientos astronómicos, dejaron muchas cosas, los números que manejamos. Sí, por ejemplo, aquí abajo, este JFK 2020, esos números no son occidentales, esos números son árabes, ¿sí? Bueno, entonces, ya después nosotros los dejamos más modificaditos, mejor, y tenemos esos números. Bueno, la zarzuela, el flamenco, todo eso que dice que, "Ay, es que eso es español, tío", eso es influencia árabe. Eso es influencia árabe. Técnicamente, los árabes fueron los que forjaron a España, al español y también a nuestra cultura latinoamericana, ya con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que técnicamente, después de ser echados, los reyes triunfantes dijeron, no, pues este es nuestro reino ya, se forjó España. Por eso es que España en la actualidad no deja que Cataluña se independice, no deja que el País Vasco se independice, porque ellos tienen ese orgullo de que todos los reinos, todas esas provincias, triunfaron y ahora son el reino de España, ¿sí? Eso es cuestión de orgullo, ¿sí? Por eso, mientras exista España, Cataluña no va a ser libre, ¿sí? Ni País Vasco. Galicia a veces manifiesta con intentos de, ay, me quiero independizar. No, bueno. Entonces, eso es lo que pasa. Pero bueno, devolviéndonos a la época de la Edad Media, el castellano daba sus primeros pinitos. El castellano empezó a aparecer más o menos hacia el siglo noveno. Hacia el año 800 algo empezó. Los vestigios más antiguos del español son las glosas emilianenses. Las glosas emilianenses son toma de apuntes de los monjes que leían en latín y anotaban en español. ¿Sí? En esa época se llamaba castellano, ya les voy a decir por qué. Anotaban y todo eso quedó ahí. ¿Sí? Como cuando ustedes cogen un libro y léanse eso y tomen apuntes. Y hay gente que raya el libro, ¿sí? Hay gente que escribe para que no se le olvide. Así hacían los monjes emilianenses de la doctrina de San Emilio. ¿Sí? Por eso se llaman glosas emilianenses. Son noticas, ¿sí? Y es el vestigio más antiguo del español moderno. Castellano. Resulta que estaba la provincia de Castilla. O sea, Aragón, ya mencioné varias, y estaba Castilla. Castilla se llamaba así porque era una región llena de castillos. Lógico, ¿no? Entonces, ahí surgió el español. Ahí. Pero no se llamaba español porque España no existía, ¿sí? Estaban las provincias, ¿sí? Castilla, el aragonés, el leonés, la provincia de León, el leonés, ¿sí? Galicia hablaba galaico-portugués. Entonces, en Castilla se hablaba castellano. Cuando se unificó todo y todo estableció como un nuevo orden, el castellano poluló. Y ya era ridículo decirle castellano. Era España. La palabra España viene del latín Hispania, ¿sí? Que así llamó el Imperio Romano a esa provincia, Hispania. Entonces quedó España, ¿sí? Y ahí nació la ñ, España, ¿sí? Hispania, España, ¿sí? Bueno, y ahí surgió la cultura española como tal.
adoptaron el flamenco, adoptaron muchas cosas, en música, en cultura, en fin. Bueno, bien. Pasamos a otro género, la prosa. Recordemos que la prosa es todo lo que es texto como novela, cuento, fábula, diferente a la poesía. ¿Qué tenemos al fondo? Pero antes de ver lo que hay al fondo, que esto ya lo habíamos visto, pero lo estamos viendo más grande, procedemos con una tonada también de trovadores, que en este caso, bueno, no recuerdo bien el nombre, a ver si de pronto más adelante cuando ya me acuerde les digo. Esta es solo instrumental, que era lo que amenizaban las cortes de los reyes. ¿Mm? Bueno, al fondo tenemos el tapiz de Bayeux, ya habíamos hablado de él. Esta ya es una ampliación. Aquí tenemos una representación de lo que son los viajes exploratorios, ¿no? En latín dice: Hic Harold mare navigavit. He aquí a Harold, quien navegó, bueno, de pronto la cámara no deja ver esa parte, navegó el mar, mare, un mar, ¿sí? No conocían más que el Mediterráneo. Entonces, y creían que más allá, o sea, lo que se suponía era el Atlántico, era el fin del mundo, ¿no? Eso todavía era un pensamiento muy medievalista. Sabiendo que otras culturas como la china, la egipcia, la nórdica ya habían dado la vuelta al mundo. Increíble. Eso es bueno que también lo averigüen. Bueno, la prosa se basó en más o menos unas 3 etapas. Primero fueron cuentos ejemplares. Los cuentos ejemplares son casi que fábulas, pero sin animales, que daban una enseñanza o un ejemplo de vida. La mayoría eran bíblicos, no voy a decir que no, pero otros también daban razón de que uno tenía que ser cortés, galante, caballeroso, y ahí es donde surge esta expresión de ser caballeroso, ¿no? Ya lo vamos a ver. Listo, aquí llegamos a una importantísima. Los libros de viajes fueron muy importantes, los diarios, ¿no? De hecho, el más célebre de todos, y lo tengo aquí, es el de Marco Polo. Marco Polo data más o menos del 1200 algo, eso es siglo XIII, ¿sí? Edad Media. Marco Polo, o los viajes de Marco Polo, como se titula, es el ejemplo más claro de lo que hace la experiencia cuando se viaja, se reúne mucha información y se condensa en un escrito. Marco Polo nunca dijo, voy a escribir un libro. No, él simplemente era un comerciante que viajó con su padre y después hizo los viajes solo. Creo que el hermano también lo acompañó en algunos. Él se fue siguiendo la ruta de seda. O sea, pero esa ruta de seda no se llamaba así, simplemente él exploró, y a eso más adelante la llamaron la ruta de la seda, que eso fue lo que abrió el comercio entre Asia y Europa. China, Mongolia, y sobre todo Mongolia, porque es que Mongolia era la que mandaba la parada. De hecho, Mongolia tenía contra la pared a China, porque era el gran imperio mongol. Y escuchen esto. Cuando ustedes les pregunten ¿cuál ha sido el imperio más grande de la historia? No vayan a decir Roma. No. No vayan a decir China. No. El imperio más grande de la historia ha sido el imperio mongol. Los mongoles. Y ustedes van a decir, ay, pero ellos no hicieron pirámides, ellos no hicieron pagodas, ellos no. No. Pero fue o ha sido el único pueblo que ha puesto de rodillas a 2 continentes. Y no me refiero a África y Oceanía, ¿sí? Me refiero a 2 continentes fuertes, Europa y Asia. Ellos son de Asia, lógicamente, y de aquí ustedes van a escuchar algo